como iglesia, hermanos, hemos llegado desde hace ya un tiempo, pero se ha estado concretando nuestras convicciones respecto a la Cena del Señor. Los que tienen aquí un tiempo, los que son miembros de esta iglesia, se habrán percatado que nuestra estima del Señor pues es una gran estima. Para nosotros la Cena del Señor no es simplemente algo más, sino que es un elemento principal en nuestra adoración. Y nuestras convicciones han estado creciendo no para disminuir esa alta estima de la Cena del Señor, pero al contrario, para valorarla más y entender cuál es el lugar de la Cena del Señor en la vida y adoración de la iglesia. Es por eso que este domingo y el próximo estaré hablando a la iglesia respecto a la Cena del Señor. Vamos a exponer qué es la Cena del Señor. No podremos tocar todos los detalles que nos gustaría hablar respecto a la cena. Este es un tema donde se ha escrito bastante. Sin embargo, daremos unas enseñanzas esenciales para entender qué es la Cena del Señor, de manera que no sea solo el liderazgo, el pastorado de la iglesia que crezca en su apreciación, sino que todos juntos, todo el cuerpo local de esta iglesia, crezcamos unánimes en ello. Yo daré dos enseñanzas. Primero Dios, el hermano Joseph, que vendrá en unos domingos más, continuará hablando sobre este tema de la Cena del Señor desde otra perspectiva, de manera que todos lleguemos a la siguiente conclusión. La Cena del Señor, a la luz de lo que simboliza, a la luz de lo que es, o sea, un medio de gracia, y a la luz de la práctica primitiva apostólica, la Cena del Señor debe ser celebrada en su iglesia tan frecuente como sea posible en el día del Señor. No tan frecuente como sea posible como para reunirnos todos los días y tomar la Cena del Señor todos los días, pero tan frecuente como sea posible celebrarla en el día del Señor. Esa es la meta, esa es nuestra convicción, y es por eso que estaremos, al menos yo estaré haciendo una pausa más en la exposición de los salmos, pero después regresaremos a ellos, hermanos, muy pronto. Teniendo esto en mente, hermanos, vayamos en oración a pedir la gracia de Dios para este tiempo. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, gracias te doy por esta iglesia. Es un gozo estar con tu pueblo aquí en la Ciudad de México. Señor, pedimos tu bendición, pedimos de tu Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes y corazones para entender lo que la Cena del Señor es, para apreciarla, para valorarla, para tenerlo como esa celebración santa entre nosotros. Oh Padre, que des unidad en tu iglesia respecto a esta preciosa doctrina, y que tu iglesia pueda aún experimentar avivamiento, crecimiento y madurez a través de una mejor y más continua práctica de la Cena del Señor. Pedimos tu gracia, pedimos de tu Santo Espíritu, y pedimos, Señor, que tú recibas la gloria, que a pesar del hombre, tú busques tu gloria en este día, Señor, para que el hombre no pueda, Señor, obstruir en nada. Lo pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Les pido que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 17 al versículo 34. 1 Corintios, versículo 17 al versículo
34. Puestos en pie para leer la santa palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17. Hermanos, así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro Dios. Pero al anunciaros esto, que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que no son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermanos, es la palabra del Señor. Podemos sentarnos. Antes de comenzar a indagar en nuestro texto, y quiero decir, hermanos, que en estos versículos hay demasiada doctrina. Desde el versículo 17 hasta el 34, varias exposiciones podrían hacerse. Sin embargo, nuestro enfoque estará sobre el simbolismo de la cena del Señor. Pero antes de comenzar a explicar qué simboliza la cena del Señor, debemos establecer lo siguiente. Para tener un correcto entendimiento de lo que es la cena del Señor, el aspecto simbólico de esta no puede faltar. Si vamos a entender la cena del Señor, lo primero que debemos entender es que este es un símbolo. Este es un símbolo. Sin embargo, eso no es todo lo que debemos entender. Por eso quiero establecer desde este momento que esta exposición estará limitada a la cena del Señor como un símbolo. La próxima ocasión hablaremos de la cena del Señor como un medio de gracia, la cena del Señor como un vínculo de la presencia real con el Cristo resucitado. La próxima ocasión, hermanos, completaremos nuestro entendimiento de la cena. Así que si tú te vas hoy y no regresas, ten en cuenta que solo hemos visto la primera parte de la cena del Señor. O si tú te vas hoy y la próxima semana no puedes ir, por favor, atiende a todo lo que se va a exponer aquí, porque la cena del Señor es más que un simbolismo.
es más que un memorial. Pero debido al tiempo no podemos exponer ambos conceptos en una sola exposición. Por eso debemos hacer una pausa. Segunda cosa que debe quedar claro. Hermanos miembros de esta iglesia, hermanos miembros de esta iglesia local, poner toda atención para comprender la riqueza de la cena del Señor, porque es nuestro privilegio como miembros de una iglesia local participar de la cena del Señor, pero al mismo tiempo es nuestra responsabilidad comprender la riqueza de esta. Pero amigo, esta lección, aunque esta exposición, esta predicación, aunque tiene un propósito para los miembros de esta iglesia, yo te pido que pongas toda atención. Porque no hay mensaje que exponga más claro el Evangelio que hablar de la cena del Señor. Porque ¿sabes cuál es el simbolismo de la cena del Señor? La muerte y resurrección de Cristo. Así que no pienses que esta lección, que esta exposición es simplemente para los creyentes, miembros de esta iglesia. Es también para ti, y espero que la puedas escuchar y puedas comprender cuál es el significado de la cruz de Cristo. Habiendo dicho esto, hermanos, que en primer lugar esto solo es una parte A de la cena del Señor, y habiendo expuesto que esto va dirigido a los miembros, pero que todos pueden beneficiarse de esta exposición, indaguemos, hermanos, en lo que dicen las Escrituras respecto a la cena del Señor. Y lo primero que notamos es que una de las mejores o más extensas indicaciones en todo el Nuevo Testamento respecto a la doctrina de la cena del Señor se da en la epístola a los Corintios. Las otras exposiciones se dan en los evangelios, donde el Señor instituye la cena, y vamos a tocarlos brevemente en esta exposición. Pero hermanos, es interesante cómo el Señor, en esta iglesia que tenía tantos problemas, Dios la usó para que el apóstol Pablo pudiera dejar indicaciones a las generaciones futuras. Esto hace necesario entonces poder comprender un poco de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio para poder valorar su enseñanza. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintio? Bueno, entre muchos problemas, en primer lugar, de los capítulos 1 al 4 había problemas de divisiones, unos diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, etcétera. Además de los problemas del capítulo 5 al 7, que eran problemas de inmoralidad en la iglesia, había personas que estaban actuando erradamente, y además de los problemas del capítulo 8 al capítulo 10 hasta el final, de la idolatría en la cual estaban cayendo algunos de los corintios por no discernir cuál es la diferencia entre sacrificar a un ídolo y comer la carne sacrificada a los ídolos. Además de todos esos problemas, hermanos, había otra gran situación en Corintio: la cena del Señor. Vean esto, hermanos, la cena del Señor no estaba siendo celebrada apropiadamente. Vean versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, noten estas palabras: cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Problemas de inmoralidad, necesario atenderlo.
no es una cosa pequeña en la iglesia. Eso debe ser tratado inmediatamente, porque la iglesia es un cuerpo de pecadores redimidos que sí, continúan luchando con el pecado, pero han sido santificados por el Espíritu de Cristo, de manera que pueden andar en santidad. Si hay problemas de inmoralidad en los miembros de la iglesia, debe ser atendido. Es comprensible que Pablo haya pasado 3 capítulos de la epístola a los Corintios hablando de los problemas de inmoralidad, problemas de división urgente, ¿no es verdad? Una iglesia, cuando corre el riesgo de ser dividida, los líderes deben poner toda atención para que esos cismas, para que esas pequeñas semillas de división no crezcan y hagan un gran daño. ¿Problemas de idolatría? Por supuesto. Debe ser atendido. ¿Cómo que los creyentes van a empezar a dar su devoción a lo que no es Dios? Pero la cena del Señor. En verdad, Pablo comprende las cosas de inmoralidad, división e idolatría. Pero vas a tardarte tiempo, vas a tomar de tu pergamino, de tu papiro, vas a tomar de tu libro espacio para tratar problemas de la Santa Cena. Sí. Hermanos, espero que esto pueda taladrar nuestros corazones, si es que no vemos la Cena del Señor como algo tan importante en la iglesia como otras cosas. Pablo considera de la misma urgencia tratar el tema de la Cena del Señor porque está siendo incorrectamente celebrada a la par de los problemas de fornicación. No es menos importante tratar la doctrina de la Cena del Señor que los problemas de fornicación. Son 2 cosas que la iglesia debe tener cuidado, son 2 cosas que la iglesia debe poner diligencia, y Pablo las considera del mismo grado de importancia. Pero ¿qué era lo que exactamente estaba pasando en este tiempo? Estaba habiendo, hermanos, una mala administración de la Cena del Señor. ¿Qué había? Bueno, aquí por los hombres, por los recuentos históricos, podemos saber, por medio del contexto histórico de esta epístola, podemos saber que había personas adineradas, personas ricas que tenían una casa amplia, tenían un grande lugar donde hospedar la iglesia. En ese tiempo las iglesias en las casas eran alrededor de 30, 40 personas. Algunas, pero las excepciones, llegaban a tener miembros de hasta 100 personas. Y lo que estaba pasando es que probablemente los patrones, así se les llamaba a los que hospedaban en la iglesia en su casa, tenían 2 lugares principales en su lugar. Uno llamado el triclinium y otro el atrium. Uno era un lugar privado donde el que tenía la iglesia en su casa podía haber estado invitando a los de más alta estima a tomar la cena o a tomar el convivio en una élite. Eso es probable lo que estaba pasando. Según la construcción de las casas romanas en este tiempo, el adinerado que estaba como anfitrión de esa reunión podía haber estado llevando a las personas a un lugar de más prestigio. Y a otros, y quizá a los esclavos, a los cristianos a los esclavos que se habían convertido al cristianismo, los dejaran fuera en el patio. Es probable que esta haya sido la situación, porque lo que vemos en 1 Corintios 11 es que hay un menosprecio los unos de los otros. Hay un menosprecio porque algunos llegan con su comida y no esperan a que los pobres la tomen. No esperan, sino que ellos la están tomando directamente. Se llegan hasta emborrachar, mientras que los otros se quedan con hambre. Llegan a
comer de más, a beber de más, y no están teniendo cuidado de tomar la cena del Señor. ¿Cuál es aquí el problema según el apóstol Pablo? El problema según el apóstol Pablo es el siguiente: sus acciones demuestran división en el cuerpo de Cristo. Sus acciones demuestran división del cuerpo de Cristo. Y eso no es lo que la cena del Señor simboliza. Lo que la cena del Señor simboliza es los beneficios que todos nosotros hemos recibido en Cristo Jesús y por lo tanto somos llamados hermanos. Esto es algo importante que entender. La cena del Señor no es una celebración particular. La cena del Señor no es una acción que yo hago en mi casa, viendo una prédica en el internet. La cena del Señor es una celebración eclesiástica. Nadie más tiene el derecho de celebrar la cena del Señor sino los miembros locales de una iglesia. Si tú dices que puedes tomar la cena en la oscuridad de tu casa, ve que simplemente continúas en el espíritu de la iglesia de Corintio, diciendo: yo estoy dividido de mis hermanos, yo puedo hacerlo en este lugar. Es justo lo que el apóstol Pablo no quiere que pase. No puedes celebrar la Santa Cena y manifestar división con el cuerpo. Debes celebrar la Santa Cena y debes entender su simbolismo para que entonces le des reverencia. Este es un punto muy importante, hermanos. La Santa Cena, nuestro enfoque no estará en este punto, pero es importante decirlo. La Santa Cena no solo es la demostración visible de nuestra unión con Cristo, es la demostración visible de nuestra unión con nuestros hermanos. Creo que eso es lo que Pablo tiene en mente cuando dice que cuando alguien come el cuerpo del Señor indignamente. Creo que Pablo está usando el cuerpo en dos maneras distintas, para referirse al pan y para referirse al cuerpo visible, la iglesia local. La cena del Señor, debemos entender que es una manifestación de nuestra unidad con aquellos que han sido salvados en Cristo. ¿Qué más es la cena del Señor? Pablo dice, es la demostración de nuestra unidad. Vean versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Paremos ahí. ¿Qué es la cena del Señor, hermano? ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor es una ordenanza de Cristo. La cena del Señor no es algo que la iglesia se ha inventado y ha comenzado a hacer. La cena del Señor no es una invención de ciertos hombres. La cena del Señor es una ordenanza que la iglesia debe recibir debido a que Cristo, su Señor, lo ha ordenado. Vean las palabras: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. De hecho, esta es una de las razones por las cuales la Santa Cena y el bautizo han sido llamadas ordenanzas. ¿Por qué son llamadas ordenanzas? Porque estas son prácticas mandadas por Cristo, ordenadas por Cristo, para que su iglesia practique hasta el fin de los tiempos. Vean el versículo 26, al final, que esta celebración: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor no es algo que se debe practicar una vez, como el bautismo sí lo es, una vez, y no es necesario otra vez. Pero la cena del Señor debe ser algo repetitivo, algo continuo, algo común en la iglesia de Cristo. Esta debe ser un elemento principal de su adoración.
La cena del Señor no solo es una manifestación visible con un cuerpo local. La cena del Señor es una ordenanza, hermanos. Esto es de suma importancia. Hay algo conocido como el principio regulador en la teología. Y esto quiere decir, en palabras muy sencillas, que Dios debe ser adorado solo como Él ha establecido que debe ser adorado. Nosotros no podemos agregar. Hacer eso es caer en el peligro de ofrecer algo que Dios no quiere y ofenderlo con ello. Pero la cena del Señor es algo que Cristo desea que sea continuamente celebrado en su iglesia. Esto debe darnos paz. Esto debe darnos hambre. Esto debe darnos deseos por la cena del Señor y confianza, hermanos. Celebrar las cenas del Señor tan frecuente como sea posible, según la instrucción del apóstol Pablo, es algo que Cristo ha deseado. Que Cristo ha deseado que su iglesia anuncie la muerte de Cristo por medio del partimiento del pan y por medio del vino hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Estos son principios importantes de la cena del Señor. Sin embargo, esto solo es un breve contexto e introducción. Eso no hemos llegado al simbolismo principal de la cena del Señor. Y eso es lo que justamente está exponiendo el apóstol Pablo en los versículos 23 al 26. ¿Qué simboliza la cena del Señor? Porque yo recibí del Señor, versículo 23, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Noten eso, hermanos, esta palabra es clave. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Repetimos: en memoria de mí. Eso es algo que el apóstol Pablo recibió del Señor Jesucristo y le quedó muy claro. La cena del Señor es un memorial, es cierto. Estoy insistiendo que la próxima semana vamos a demostrar que es más que un memorial. Pero si vemos la cena del Señor más que un memorial y no entendemos lo que es un memorial, hay un hoyo en nuestro entendimiento de la cena del Señor. La cena del Señor es una remembranza. La cena del Señor es una conmemoración. La cena del Señor es un recordatorio visible de un acontecimiento pasado. La cena del Señor es un memorial. Esto es importante manifestarlo en nuestros días. Si preguntara a alguien en esta mañana que está aquí, ¿cuál es nuestra mayor diferencia con Roma respecto a la cena del Señor o lo que ellos llaman la Eucaristía? ¿Qué dirían? ¿Cuál es la mayor diferencia entre Roma y nosotros respecto a la cena del Señor o Eucaristía? ¿Qué contestaríamos? Algunos probablemente dirían que ellos usan una hostia y unos instrumentos muy bonitos de oro o de plata. Algunos otros podrían decir que nuestra mayor diferencia es que ellos lo practican diariamente. Y quiero decirles que esa no es la mayor diferencia. De hecho, ¿saben algo, hermanos? Eso no fue algo que Roma hizo antes que los reformados. Roma, en la era medieval, no celebraba la cena del Señor con el pueblo de Cristo, con los laicos. No lo celebraba sino una vez al año en Pascua. Eso es algo importante que entender de Roma. Roma lo practicaba una vez al año,
daba el pan sin dar la copa, no daba el jugo, no daba el vino, solo daba el pan. Todos los demás días los sacerdotes celebraban la Eucaristía sin ofrecerla al pueblo, solo una vez al año. Y los reformados, viendo la doctrina desde las mismas escrituras, comprendieron que la Santa Cena es algo que debía ser recibido cada día del Señor, lo más frecuente que fuera posible, cada día del Señor. Y no solo el pastor o el predicador, pero todo el pueblo debía recibir esa bendición, esa ordenanza. Entonces, si nuestra diferencia con Roma no es todo los instrumentos, no son la frecuencia, ¿cuál es nuestra mayor diferencia con Roma? Que ellos creen que la cena del Señor, lo que ellos llaman Eucaristía, es un sacrificio real. Ellos lo llaman en su catecismo y en sus credos un sacrificio sin sangre. Hermanos, esa es nuestra mayor diferencia con Roma en cuanto a la cena del Señor. Roma predica por medio de todo su ritualismo y por medio de sus palabras que cada vez que la Eucaristía es celebrada, y ahora la dan más frecuentemente a todos los laicos, que cada vez que es celebrada, un sacrificio está siendo perpetuado. Que cada vez que la iglesia se reúne para observar la misa, un sacrificio sin sangre ocurre, para lo cual nosotros decimos que eso no es ninguna otra cosa sino una blasfemia que deshonra al Señor. Así es como nuestra confesión de Londres de 1689 lo dice, la blasfemia. Así es como el catecismo de Heidelberg lo describe. Noten esto, hermanos, es muy interesante esta descripción. Dice así la pregunta 80, ¿qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papal? La cena del Señor nos testifica que tenemos remisión perfecta de todos nuestros pecados. Testifica, eso es correcto. Por el único sacrificio de Cristo, eso es correcto. Que Él mismo cumplió en la cruz una sola vez. Y también que por el Espíritu Santo estamos incorporados a Cristo, el cual no está ahora en la tierra según su naturaleza humana, sino en los cielos a la diestra de Dios su Padre, donde quiere ser adorado por nosotros. Noten esto. La misa enseña que los vivos y los muertos no tienen la remisión de los pecados por la sola pasión de Cristo, o sea, por la sola muerte de Cristo, a no ser que cada día Cristo sea ofrecido para ellos por mano de los sacerdotes. Enseña también que Cristo está corporalmente en las especies de pan y vino y por lo tanto ha de ser adorado en ellas. Por lo tanto, el fundamento propio de la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio y pasión de Jesucristo. Y noten esto, hermanos, miren, estas palabras me encantan. Y más en este pequeño catecismo, bueno, en este no pequeño, pero antiguo catecismo. Este catecismo fue escrito con el propósito de encontrar paz entre los reformados y trató de ser escrito sin la mayor polémica posible. Pero cuando el Concilio de Trento fue escrito, este catecismo fue escrito poquito antes del Concilio de Trento, después sale el Concilio de Trento y el rey que había mandado hacer este catecismo dice, no, hay que poner algo explícito sobre esa blasfemia que dice, y añaden la pregunta 80, y así es como termina cuando está hablando de la misa y dice que esa es una negación, la misa es una negación del único sacrificio y pasión de Cristo. Una idolatría maldita. Esa es la misa. Esa es la Eucaristía. Si ustedes recuerdan su antiguo pasado católico, y si no lo tuvieron, los puedo poner en contexto respecto a todo su ritualismo. Todo su ritualismo en la iglesia
romana gira alrededor de este acontecimiento blasfemo. Ustedes se podrán dar cuenta que el sacerdote entra y lo primero que hace es mostrar una reverencia a lo que llaman el tabernáculo. Muchas veces es una cajita de oro a un lado del lugar principal donde se supone está la presencia de Cristo en los elementos. Después de esto, lo que hace el sacerdote es pasar al altar. ¿Saben por qué no le llaman una mesa de la comunión sino altar? Porque ¿qué hay en los altares? ¿Qué pasa en los altares? Sacrificios. Y allí pasa y él besa ese lugar donde se hará el sacrificio. Y después de esto, en esa mesa, hermanos, hay una piedra en medio. Miren todo el simbolismo y el ritualismo de la iglesia romana. Y en esa piedra hay 5 cruces en sus 4 esquinas y una en medio, que representan las 5 heridas que Cristo recibió. 2 en sus extremidades, en sus manos, 2 en sus pies y una en su costado. Y ahí es donde después de hacer el ritual de lavar sus manos con agua que simboliza el Espíritu, y después de hacer el ritual, las palabras correctas, el sacerdote alza la hostia y enfrente del cuerpo de todo el pueblo dice unas palabras donde quiebra el pan y dice que ese es un sacrificio para la remisión de los pecados del pueblo. Blasfemia, herejía, idolatría maldita, diría el catecismo de Heidelberg. Esa es nuestra mayor diferencia con Roma. Nosotros, al celebrar la Santa Cena, jamás perpetuamos un sacrificio, solo conmemoramos el sacrificio perfecto de Cristo. Hemos visto que no es la Cena del Señor, no es un sacrificio. Ahora indaguemos sobre la riqueza de cuál es nuestra herencia y por qué debemos buscar y gozarnos en esta preciosa celebración. La Cena del Señor, mis amados hermanos, es la conmemoración, la representación, la remembranza del Evangelio y pasión de Cristo. La Cena del Señor es el Evangelio sin palabras. La Cena del Señor es un Evangelio visible. Hermanos, no muchas veces deseamos en nuestro corazón tener cosas más gráficas para ayudar nuestra fe a crecer. Pues no busquemos en donde no hay. No busquemos en lo que está prohibido. No se nos ha permitido hacer imágenes del Señor Jesucristo. No se nos ha permitido todo eso. Pero sí nos ha sido dada una imagen del Evangelio. La Santa Cena y el bautismo. ¿Qué es? ¿Qué es? La Cena del Señor. Acompáñenme a Lucas 22. Lucas capítulo 22. Lucas 22 en particular tiene una explicación que los otros evangelios no pusieron. Lo pusieron de otra manera, que también necesitamos, pero Lucas 22 es particularmente para la consolación del pueblo de Cristo. Vean lo que dice en el versículo 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y repartíos entre vosotros, porque os digo que no la beberé más del fruto de la vid, porque no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y dijo, diciendo: esto es mi cuerpo. Noten esto, hermanos.
Los otros evangelios dicen que para redención de muchos es hecha. Pero vean lo que dice en Lucas 22. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. La celebración de la Santa Cena es la confirmación al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, del único sacrificio perfecto de Cristo que nos da paz para con Dios. La Cena del Señor, mi amigo, cada que la veas celebrada en esta iglesia, no es una invitación, no es una oferta para que puedas comerla y así puedas ser salvo delante de Dios. No, es una remembranza del sacrificio que ya satisfizo la ira de Dios. Vean lo opuesto a lo que es Roma. ¿Por qué tienes que tomar en la teología romana la Cena del Señor frecuentemente? Para hacerte más santo y más justo, de manera que Dios, cuando te vaya a juzgar, ya tengas tú una buena cantidad de justicia y no pases tanto tiempo en el purgatorio. Pero eso no es lo que la cena significa, según Mateo, según Lucas, según Marcos, según el apóstol Pablo en 1 Corintios. Lo que la cena del Señor simboliza es el sacrificio consumado de Cristo, el cual nos ha dado ya paz con Dios, de manera que el pueblo de Dios no tiene una cosa que hacer, no tiene una cosa que trabajar para su salvación, sino que se encuentra totalmente cumplida y pagada en el Señor Jesucristo. Mira estas palabras en el versículo 19, que por vosotros es dado. Cada que la cena del Señor es celebrada, hermanos, Cristo la instituyó para que al recibir el pan tú puedas tener la certeza, tu fe pueda ser fortalecida en el entendimiento de que Cristo lo hizo para la remisión de nuestros pecados. La cena del Señor no es para el fuerte cristiano. La cena del Señor es para el débil cristiano que toma la cena como un recordatorio del único sacrificio perfecto de Jesucristo. Mi amigo, eso es lo que predicamos en esta iglesia. Esto es lo que anunciamos en esta iglesia, que la culpa de nuestros pecados ha sido pagada por el Señor Jesucristo en la cruz. De tal manera, hermanos, que cuando el pan es partido ante nuestros ojos, nosotros recordamos que Cristo molido fue por nuestras transgresiones, que Cristo recibió la ira del Padre por nuestra culpabilidad. Esa es la riqueza, ese es el significado, ese es el simbolismo de nuestra gran herencia de la cena del Señor. La cena del Señor es el precioso símbolo de que Cristo ha pagado nuestra deuda. Es por eso, con mayor razón, que rechazamos, hermanos, decir que la cena del Señor es un sacrificio. No negamos que esta representa el sacrificio que Cristo hizo. Sí, lo representa, pero no es un sacrificio que el hombre mantiene en sus manos, hermano. Eso es repugnante. Decir que el hombre tiene el cuerpo de Cristo en sus manos para ofrecerlo. Es por eso que Martín Lutero tembló cuando le tocó oficiar su primer misa, porque él entendió que lo que según la teología romana decía, en sus manos pecadoras estaba el santo cuerpo de Cristo que él iba a sacrificar supuestamente. Vean cómo eso contradice las Escrituras. Hebreos capítulo 9. Versículo 24. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesaria padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Esa es la razón por la cual no perpetuamos un sacrificio en nuestras manos. Esa es la razón básica, hermanos. Porque el sacrificio de Cristo es suficiente una sola vez y para siempre. Y Cristo ya no tiene necesidad, hermanos. Vean esto. En el antiguo pacto, el hombre tenía necesidad del sacerdote de ofrecer continuamente, porque estos solo eran sombras y no satisfacían plenamente la ira de Dios por medio de esos sacrificios. Pero Jesucristo, siendo el Cordero sin mancha, siendo el Cordero de Dios, muere una sola vez y para siempre para la remisión de nuestros pecados, y ya no es necesario que Él vuelva a morir. Por lo tanto, hermanos, la cena del Señor es una clara conmemoración de la victoria de Cristo, de la muerte de Cristo por nuestros pecados, sí, pero de la victoria de Cristo. En la cruz, Cristo, nuestro Señor, no solo murió, pero venció. Él es el conquistador. Él está ahora a la diestra del Padre. Vean esto. Miren nuevamente el texto que tenemos por base. 1 Corintios 11. La cena del Señor, hermanos, no es una conmemoración de un fracaso. La cena del Señor es una conmemoración de su victoria. Así pues, versículo 26, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y alguien puede decir, ¿y dónde está la victoria? Allí, hasta que Él venga. No se quedó en un madero, no se quedó en una cruz. Él venció, hermanos. Cuando moría, ganaba. Cuando agonizaba, quebrantaba a sus enemigos. Por eso dice Colosenses que todas las potestades quedaron bajo sus pies. La promesa del Antiguo Testamento, que ella te herirá en el calcañar y tú la herirás en la cabeza, se cumple en el Calvario, donde Él aplasta la cabeza de la serpiente, anunciando su victoria, y nosotros al celebrarla, celebramos su victoria, hermanos, victoria de la cual nosotros participamos. ¿Cuál es la victoria de Cristo en la cruz? La victoria de Cristo en la cruz es que el pecado ha quedado pagado. La victoria de Cristo en la cruz es que nuestro enemigo ha quedado vencido, que el mundo ha sido vencido, que la muerte ha sido vencida. Cada vez que la iglesia de Cristo celebra la Santa Cena, recuerda que Cristo murió por él, pero recuerda que Cristo es Señor y Dios vencedor a la diestra del Padre para interceder por nosotros, hermanos. La cena del Señor no es un recordatorio de cuán bueno es el cristiano. La cena del Señor es un recordatorio continuo de cuán grande y poderoso es nuestro Salvador que murió en la cruz. Amigo, por eso te he dicho esto. Es verdad, este mensaje es para la iglesia de Cristo, para que su corazón se encienda respecto a la cena del Señor. Pero escucha, es también para ti. Cristo vino a morir por los pecados. Y si tú te arrepientes y te sometes bajo su yugo, puedes tener el perdón de pecados. Pero si no sabe esto, mira lo que dice el texto. Él va a venir y va a juzgar a todos aquellos que no se sometieron a sus preceptos, a sus leyes y mandamientos. Él ha venido a hacer términos de paz, pero Él establece los términos de paz y no el hombre. Esta es la cena del Señor, hermanos. La gran conmemoración
del pago de nuestros pecados y de la resurrección de Cristo, que asegura nuestra gloria. La cena del Señor para el cristiano es una confirmación en la gracia. Hemos visto, hermanos, en esta breve exposición hemos visto que la cena del Señor, ante todo, la celebramos porque es una ordenanza. Cristo la mandó. En segundo lugar, hermanos, es un recordatorio de nuestra unidad con el cuerpo local. En tercer lugar, es una conmemoración del sacrificio de Cristo, donde pagó nuestros pecados y donde venció a nuestros enemigos, y nosotros gozamos de Él. Pero la cena del Señor, hermanos, tiene un toque especial para el Hijo de Dios. En primer lugar, esta representa la unidad que el creyente tiene en Cristo. Todos, hermanos, la cena del Señor es una ayuda a nuestra necesidad y debilidad. He dicho, la cena del Señor no es para los cristianos poderosos, es para los débiles. Y si hay aquí un cristiano poderoso, aún así la necesita, porque está muy confundido en pensar que es poderoso. Pero la cena del Señor es para el cristiano en su peregrinar, para ser fortalecido. Es una ayuda, hermanos. La cena del Señor es una ayuda, es pan del cielo que nos nutre espiritualmente. Así como necesitamos la continua predicación de la palabra para limpiarnos, para madurarnos, para fortalecernos. Así como ocupamos la oración para tener comunión con Dios y ser fortalecidos en el ser interior. Mi amado hermano, necesitas y necesito la Santa Cena para ser fortalecido en la gracia. La Santa Cena no es solo un recordatorio hueco. La Santa Cena es un memorial en el Espíritu Santo. La Santa Cena, me acuerdo de lo que dice B.B. Warfield, que el Señor puso pan y vino para comerlo. Y lo explica de la siguiente manera: porque ¿qué otra manera nuestro cuerpo puede recibir una imagen? Nosotros podemos recibir una imagen más fuerte de que estamos injertados en Cristo, que cuando comemos los elementos externos que se vuelven parte de nuestro cuerpo. El pan y el vino permanecerán en la sustancia que son, pan y vino. Pero el memorial que se simboliza en la Santa Cena es que ese cuerpo que fue sacrificado y esa sangre que fue derramada de nuestro Señor Jesucristo, que ahora está reinante en los cielos por nosotros, nos es dado. ¿Qué otra manera puede haber más clara, hermanos, que eso es para nosotros? ¿Qué otra ayuda visible puede quedar más registrado en nuestras mentes que lo que Cristo ganó en la cruz para nosotros es? ¿Qué otra manera más gráfica, más visible que tomar los elementos, tomar ese pan y vino que se volverán parte de nuestro cuerpo para poder manifestar que en Cristo estamos unidos, que Cristo es nuestro Salvador, que todos sus beneficios nos son otorgados de pura gracia? No solo es una manifestación de su unión con Cristo, es una confirmación. Hermanos, esto está al corazón de la cena. La cena del Señor es una confirmación al creyente de parte de Cristo. Hermanos, ¿qué tiene como propósito el predicador en la iglesia? Uno de sus propósitos es exhortar al pueblo de Cristo. Pero un propósito especial, ¿sabes cuál es? Consolar. Consolar a mi pueblo. Es lo que dice Isaías 40. Consolar, consolar a mi pueblo.
Y es por eso que a veces puede uno tardar insistiendo en el mismo punto con el deseo de que esas verdades se claven y penetren el corazón. Y se insiste, es como un clavo, que el predicador pone el clavo y da un pequeño golpe, pero vuelve a insistir en el mismo punto y punto y punto hasta que el clavo pueda quedar bien penetrado en el corazón. Pero sabes, hermano, a veces por más que el predicador pueda insistir, las palabras nunca serán suficientes para consolar. Pero sabes, la cena del Señor es una confirmación al creyente, ya no de parte del predicador. El predicador viene y dice, así dice el Señor, regocijaos, pueblo de Cristo. Pero en la cena del Señor, el mismo Cristo instituyó estos elementos para decir, consolaos, pueblo del Señor. Consolaos, iglesia. ¿Te sientes pecadora, iglesia? ¿Te sientes que has fallado, cristiano? ¿Sientes que has pecado? ¿Te sientes débil? Toma este pan que por ti fue molido. Recuerda del Evangelio. Cada semana recuérdate de la realidad preciosa de que Cristo murió por ti. Recuérdate que no es por tus obras. Cada semana la celebración de la Cena del Señor, apropiadamente administrada, es el recordatorio que nuestras deudas están pagadas. Es una consolación directa, es una consolación visible, hermanos. Es una predicación sin palabras para consolar la iglesia de Cristo. Esto es contrario a lo que Roma enseña. Roma enseña a través de esta blasfemia de la misa que el hombre puede seguir esforzándose en sus buenas obras para ser salvo. No, la cena del Señor dice, todo está pagado, consolado al pueblo que se siente culpable. La cena del Señor, además, es alimento espiritual, como he dicho. Esta nos fortalece en cada una de nuestras debilidades, hermanos. La cena del Señor no solo es una consolación, y esto es particular, no puedo hablar la totalidad de este punto, pero es importante. La cena del Señor es una renovación de nuestros votos. Vean el contexto de 1 Corintios 11. Recuerden el contexto. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el contexto de 1 Corintios 11? Hay fallas en la iglesia de Corintio. Y Pablo está recordándoles el significado de la cena para que ellos puedan, cada vez que la toman, recordar, volver a hacer esos votos de su unión con Cristo. Piensen en esto. El bautismo no solo es para aquel que se bautiza, es para aquellos que lo ven. Y todos los que lo ven refrescan sus votos con el Señor. ¿Cuáles votos? Ningunos, aparte de lo que la Escritura dice. ¿Qué dice la Escritura? Que cuando alguien es bautizado y sale del agua, él manifiesta que su andar ya es en vida nueva. Y los cristianos, al ver ese bautizo, refrescamos nuestros votos para con el Señor diciendo, Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ayúdame al volver a ver este bautizo con tu Espíritu Santo a refrescar mis votos y vivir más para ti. De la misma manera, cada vez que tomamos la Santa Cena del Señor, restablecemos nuestros votos para con Dios. La Santa Cena del Señor es la gran ayuda del cristiano en su peregrinar. Es por eso, hermanos, que debemos apreciar y amar la Santa Cena que nos ha sido otorgada. No es una manera en la cual hacemos un favor a Dios. Es una manera en la cual Dios nos ha hecho un favor. Porque muchas veces nuestra fe, hermanos, nuestra fe está necesitada de confirmación y crecimiento. ¿No son muchos de los grandes problemas en nuestra vida cristiana el problema de la falta de fe?
La realidad de nuestra débil fe no es a veces eso lo que nos puede vencer al pecado, lo que nos puede traer las dudas, lo que nos trae el desánimo, lo que nos hace pasivos para buscar la voluntad de Dios. No es la falta de fe una gran lucha en la vida del cristiano. Lo es, hermanos, lo es. Por lo tanto, la cena del Señor tiene como principal propósito fortalecer la fe del Hijo de Dios para caminar. Hermano, espero que a través de todos estos años en esta iglesia, cada vez anheles más la predicación del domingo. Cada vez anheles más la predicación del domingo, no por el hombre que hace un show aquí adelante, porque eso no es lo que encontrarán aquí, pero por el texto de decir, quiero saber más de mi Señor, quiero saber más de su gracia, quiero saber más de su justicia, quiero conocerlo más para vivir más de acuerdo a su voluntad. Hermano, espero que así anheles la Santa Cena. A la luz de esto, no es posible menospreciar la Santa Cena del Señor. A la luz de esto, espero que todos podamos decir, sí, quiero tu confirmación en tu amor, Jesús. A través de esta cena, Cristo nos confirma, fue para ti. Espero que nuestros corazones se enciendan para buscar y anhelar y preparar nuestro corazón. Oh Señor, que no me halles en incredulidad al tomar esta santa celebración, pero que lo haga con gran gozo. Pero al mismo tiempo debe ser un gran aliento para buscar consolación. Pero hermanos, la celebración de la Santa Cena, tan frecuente como sea posible cada semana, debe provocar y animar en nuestros corazones a caminar cada semana en la mayor santidad consciente que sea posible para no acercarnos a esta preciosa celebración indignamente. Es una gran motivación, hermano. Saber que la mesa no será puesta y que no podemos participar de ella indignamente nos hace conscientes, no de ser perfectos, porque nadie va a tomar la cena que en una semana no haya pecado en alguna manera, pero nos hará conscientes de no acercarnos en la cena cuando estamos siendo descuidados con el pecado y lo estamos dejando entrar en el corazón, y a pesar de esa inconsciencia la tomamos. Eso refrenará esa inconsciencia y nos hará sensibles a acercarnos a esta mesa con tanta reverencia. Por último, la cena del Señor es santa comunión. Por eso en algunas iglesias podrán ver que abajo del púlpito hay una mesa. Algunas iglesias reformadas lo hacen así. Tienen una mesa abajo que, igual que el púlpito, no se mueve. Si tú te metes a la arquitectura de una iglesia romana, lo primero que vas a ver al frente va a ser el altar y al lado un pequeño púlpito. ¿Por qué? Porque la centralidad de la misa es la Eucaristía. La centralidad de toda la misa es la Eucaristía, por eso está al centro. Ellos tienen pequeñas homilias que son dar unas pequeñas enseñanzas de la Escritura que se leyó, y es todo. Pero en la iglesia de Cristo, el púlpito está al centro, el púlpito está enfrente, porque es la palabra que gobierna la iglesia. Pero la cena del Señor está igualmente central, porque a través de ella, hermanos, vean esto, a través de la predicación, Cristo, como decían los puritanos, Cristo se mueve como con carros de fuego entre nosotros. Pero a través de la mesa del Señor o la mesa de la comunión, nosotros participamos en acción de gracias y alabanza por medio de su palabra. La cena del Señor es este precioso memorial de la cruz que Cristo sufrió en nuestro lugar para la remisión de nuestros pecados, en la cual nos demuestra su victoria y nos demuestra su continua intercesión, nos refresca de que nuestros pecados están pagados y que ese sacrificio es suficiente una vez y para siempre, y que la iglesia de Cristo se regocija en ello continuamente. Pero la iglesia del Señor es la comunión continua con el Cristo resucitado,
tema que expondremos la próxima semana, si el Señor nos permite así. Hermanos, que el Señor obre en nuestros corazones para hacernos anhelar más y más la cena del Señor, tener respeto para con ella. Y amigo, recuerda que cada vez que vas a tomar que vas a ver la cena expuesta en esta iglesia, es un recordatorio del Evangelio para ti, que Cristo murió por los pecados y que solo son aquellos que por fe y arrepentimiento vienen a Él, que participan de esos beneficios. Sí, amigo, la cena del Señor es inclusiva, sí, porque a los miembros de esta iglesia les dice, Cristo murió por ti, pero aquellos que están fuera de la iglesia y que no pertenecen a la membresía de la iglesia, es una manera de predicarles, y no tenemos vergüenza de esto, porque es de propósito, es una manera de predicarles, estás fuera de los beneficios de Cristo. Y a menos que te arrepientas y vengas ahí, no los gozarás jamás. Que esto mueva los corazones de los incrédulos para urgir su deseo de arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo, tierno y amoroso Salvador, mientras venga, porque cuando venga juzgará a todos sus enemigos. Y si tú no estás en Cristo, eres parte de sus enemigos. Oremos.